Hoy en Sociedad Transparente. En campaña, ahí están todos los candidatos, utilizando las redes sociales, buscándolos, pero llega el momento en que llegan al gobierno y se olvidan, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, en el ámbito empresarial, se convierte en un espacio interesante de estudio de mercado. Vale la pena si realmente quieren conocer a la gente a la que están gobernando y saber cuál es su sentir. Las redes sociales se vuelven un pulso de la opinión pública importante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión Sociedad Transparente, en donde abordaremos el día de hoy, en la primera parte de este programa, el tema de la rendición de cuentas, es decir, este derecho ciudadano que permite que todas las autoridades permanentemente estén dando a conocer cuáles son los resultados de su gestión, de sus acciones, cuál es el impacto, pero también justificar aquellas decisiones que se toman precisamente con los recursos públicos. El tema de la rendición de cuentas fue abordado recientemente en el seminario que organizó la Red por la Rendición de Cuentas en el Distrito Federal y donde participó el doctor Francisco Valdés, director de Flaxo. En este seminario, el doctor Valdés habló precisamente de que esto tiene que aceptarse sin condiciones por parte de todas las autoridades. Escuchemos entonces al doctor Francisco Valdés, quien forma parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es un privilegio el haber participado como miembro de la Red para la Rendición de Cuentas y en compañía de las instituciones aquí representadas, las más importantes instituciones del país en relación con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo mismo, es para la Flaxo México un orgullo haber podido participar en esta iniciativa y correspondientemente a las palabras del doctor Mauricio Merino, Flaxo agradece a ustedes el honor de habernos invitado a esta coparticipación en el evento. En su mayor parte, y no sin discrepancias, los sistemas políticos en América Latina han adoptado la democracia como principio de elección de gobernantes. Pero no lo han hecho para gobernar y ser controlados por ciudadanos, sino sobre todo para preservar antiguos privilegios de desigualdad social y política que vienen de muy lejos y se hunden en la historia. De ahí que la agenda política en América Latina haya rebasado con mucho el tema de las transiciones de las diversas formas de autoritarismo o dictadura a las democracias. Aunque el tema de la calidad de las elecciones sigue próximo a las preocupaciones de los ciudadanos en todas las democracias, las inquietudes principales se han trasladado a las formas de gobernar. Ya no se trata de hacer democracia solamente, y subrayo solamente, porque tampoco se trata, como algunos pretenden, de dejarla de hacer para gobernar, sino de calcular analíticamente el potencial de las sociedades democráticas para construir estados democráticos de derecho. Entre los más graves problemas que la filosofía política democrática señala hoy en día es la exclusión de la enorme mayoría del demos respecto de la polis, de la población respecto del Estado. En toda América Latina, esto a pesar de las realizaciones democráticas que deben ser plenamente reconocidas a lo ancho y a lo largo de nuestro subcontinente, ha habido también una importante constante,
una constante que representa en algunos casos ciclos de auge y decadencia y en otros de resistencia continua. El abandono de la agenda de las reformas institucionales necesarias para gobernar democráticamente, bajo principios democráticos. Ahí precisamente se ubica el problema de la rendición de cuentas y el problema de la transparencia. Se trata de un derecho de la ciudadanía. Se trata de un derecho fundamental en cualquier circunstancia, especialmente si asumimos, como ya lo ha asumido la Constitución General de la República Mexicana, el que esos derechos fundamentales no son otorgados por el Estado, sino son inherentes a los individuos. Ahí también hay una división importante que en esta relegamiento, en esta delegación a un segundo plano de la agenda de las reformas institucionales pertinentes para el gobernar, se produce. Y es que a través de las transformaciones democráticas hemos logrado construir repúblicas, pero no es seguro que hayamos construido repúblicas democráticas. Ese es hoy un reto que sigue pendiente en América Latina. La agenda de los derechos y las reformas institucionales que conllevan en los sistemas de gobierno y de control del gobierno están en gran medida pendientes, como lo están los equilibrios entre la sociedad y el Estado en el ejercicio de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de la población. Está también en la obligación de cumplirlos y, de manera muy importante, algo que con frecuencia desaparece del horizonte, en la responsabilidad compartida de que sean una realidad en el conjunto del Estado. No solamente una realidad en la exigencia social, no solamente una realidad en la respuesta del Estado, sino una realidad precisamente en la conjunción entre ambas. Eso que en el Estado moderno conduce a la reunión entre república y democracia. Todas estas son preocupaciones de la Red para la Rendición de Cuentas y son preocupaciones en sus diversas facetas y dimensiones de las instituciones y de los participantes de este seminario. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. El doctor Francisco Valdés, director de Flaxo, explicó que esta es una actividad, es decir, la rendición de cuentas, inherente en el servicio público, es decir, no puede conocer limitantes, sino que debe de formar parte en todas las administraciones públicas para que los ciudadanos conozcan los alcances de las tareas del gobierno. El seminario está dedicado a la rendición de cuentas en distintos países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y una visión regional centroamericana. La idea es, egoístamente hablando, cómo México se puede beneficiar de esas experiencias. Altruistamente hablando, es cómo desde México se puede también compartir la experiencia a nuestros hermanos latinoamericanos. Tiene como propósito generar un contexto de exigencia social y política a favor de la construcción de una verdadera política de rendición de cuentas en nuestro país, derivado tanto de la investigación académica, del periodismo, como de la más amplia divulgación y del debate abierto en torno del conocimiento de las experiencias sociales organizadas, así como de la coordinación eficaz del trabajo entre organizaciones e instituciones públicas
dedicadas a la materia. La rendición de cuentas o la accountability, curioso que solo en el poema del mío Cid se habla de contabilidad en el idioma castellano para exigir a los nobles una respuesta a los siervos, después desaparece en el idioma castellano. La idea de contabilidad como accountability nos cuesta mucho trabajo pronunciarla. No decimos contabilidad, decimos exigibilidad, decimos rendición de cuentas, pero no tenemos una palabra equivalente que al menos haya logrado. Está equivalente en el diccionario, pero no en el lenguaje cotidiano que usamos para referirnos al hecho de que hay que rendir cuentas. Esta rendición de cuentas implica un ejercicio motu propio de instituciones y funcionarios, esencialmente públicos, sobre la gestión de sus encargos y particularmente del uso y destino de los recursos provenientes del erario público. La rendición de cuentas comprende una serie de vínculos con otros términos que se asumen como herramientas para alcanzar esa rendición: la transparencia, el derecho de acceso a la información, los órganos de control interno, las auditorías externas, los procesos de fiscalización y de responsabilidad, la jurisdicción de cuentas, el testimonio social, la participación ciudadana en la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, entre muchas otras. La rendición de cuentas y la transparencia, aunque hermanadas, son distintas. Constituyen en México el tema del día de hoy en la nueva agenda pública. Son índices inamovibles de una visión distinta de un proceso democratizador, ética pública, nuevas relaciones ejecutivo-legislativo, federalismo responsable, estado digno de una ciudadanía demócrata más allá de lo electoral, gobernabilidad, en fin, lo que podemos resumir bajo la idea de una verdadera gobernanza democrática. La apuesta por el tema de la rendición de cuentas se expresa en sendas iniciativas de distintos actores políticos que se han presentado al Congreso de la Unión y que ya fueron aquí reseñadas en forma muy clara por Mauricio Merino. Pero la intención de todas ellas deberá ser, y deberemos cuidar que sea, la reformulación del régimen de transparencia en México para crear diseños institucionales como la Agencia Anticorrupción, la homologación nacional de la contabilidad pública gubernamental y otras medidas. Aunque, como se ha visto, hay otros temas que lamentablemente se pierden en la vorágine del interés ajeno a lo público, como la transparencia de los sindicatos y de los partidos políticos. Podríamos incluso decir, en una visión democrática contemporánea, la transparencia de todos aquellos medios fundamentales de reproducción de la vida social. Bueno, pues ya en este año 2013, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado ha llevado a cabo una serie de actividades que van desde las sesiones del Pleno hasta aquellas que tienen que ver con la recepción del nuevo comisionado Federico González Magaña. Conozcamos cuáles han sido las tareas de la CAIP. En la primera sesión de este año, realizada el 16 de enero, se hizo el relevo formal de la presidencia de la CAIP bajo la responsabilidad del comisionado Javier Fregoso Sánchez, así como la incorporación formal al organismo del comisionado Federico González Magaña. En la sesión se dio a conocer el cumplimiento de la exigencia de la Ley de Transparencia, entregando el informe de actividades de las acciones realizadas en el 2012 por la presidencia de la comisionada Blanca Lili Barra Cadena ante el Congreso del Estado. El Pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales decidió revocar de manera parcial un recurso de revisión en contra del Partido Acción Nacional debido a que entregó de manera incompleta información referente a sus estructuras municipales. Este fue el primer recurso de revisión interpuesto en contra de un partido político a partir de la vigencia de la Ley de Transparencia. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. En esta segunda parte del programa queremos hablar sobre un tema fundamental
que es lo de hoy, las redes sociales que forman parte de la comunicación que existe entre la sociedad en cualquier lugar del planeta. Pero ¿de qué forma implica la utilización de las redes sociales un mecanismo que fortalezca la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental? Le presentamos a continuación un punto de vista de una experta en redes sociales. Ella es Yasmín López Reseque. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar un poco de cómo utilizar las nuevas tecnologías de la información. Las redes sociales se han convertido ya en una herramienta fundamental e indispensable para la comunicación entre todos los ciudadanos, entre todas las personas, menores de edad incluso. Y bueno, cómo podremos utilizar estas ventajas que nos da la tecnología para poder incidir un poco más entre los ciudadanos la tarea de los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Bueno, para la ley de transparencia son los poderes ejecutivo, el legislativo, el judicial, los partidos políticos, las instituciones de educación pública y bueno, en general todo lo que tenga que ver con el ámbito público. Entonces, para esta ocasión hemos invitado precisamente a una experta en redes sociales y en todo este manejo que tiene que ver con la utilización de estas herramientas, decimos, tan fundamentales en nuestra época. Yasmín López Reseque, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Vero? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, platícanos, tú que eres experta en este tema. Las redes sociales, tú lo sabes, son ya hoy una herramienta fundamental para acceder a información, para conocer y para informarnos qué es lo que está pasando en el mundo. Y se ha vuelto ya una herramienta fundamental precisamente, incluso también para los gobiernos, para las autoridades, pero que pareciera no están bien explotadas. Así es, fíjate que es un tema muy interesante porque lo que suele suceder es muchas veces dicen, en campaña ahí están todos los candidatos utilizando las redes sociales, buscándolos, pero llega el momento en que llegan al gobierno y se olvidan, ¿no? Muchos incluso cierran sus cuentas, las abandonan y pareciera que fue nada más una herramienta para, como de publicidad, como poner un espectacular y después ¿qué pasa, no? Que no hemos transitado todavía ese tema de la ciudadanía 2.0 y que eso es lo que desde esta parte del gobierno se tiene que entender qué significa que sea 2.0, ¿no? El 1.0 nos referimos a la era del internet donde los usuarios solamente consultábamos la información, por ejemplo una página web, ¿no? Como tal a esa página yo no le puedo hacer nada, la puedo leer, la puedo consultar, pero hasta ahí nada más. Y la web 2.0, que es la evolución que vivimos ahora y que es lo que lo hace tan atractivo, es que los usuarios pasamos a ser de simples observadores a algo que le llaman prosumidores. Ahora no solo consumimos la información, sino también la producimos. Y por eso nos gustan las redes sociales, porque no solamente leemos lo que está ahí, sino que también podemos replicar, contestar. Obviamente nos sirven para informarnos, pero también nos dan voz. Sí, claro. Y esta es la parte que no ha sido totalmente explotada desde mi punto de vista del ámbito gubernamental, de que se convierta en un modelo de interacción con la ciudadanía. Por ejemplo, las empresas ya lo comienzan a hacer muy bien, ¿no? Se vuelve su espacio para hacer estudio de mercado, ¿no? Lanzan a veces algunos productos en las redes sociales antes de lanzarlos en la vida real y esperan reacciones, ¿no? Es su espacio de atención al cliente, ahí reciben quejas, ahí reciben sugerencias, ahí interactúan, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender que lo que quiere el ciudadano que está en las redes sociales, sí se quiere informar, pero también quiere que ese se convierta en un vehículo de interacción con el gobernante, ¿no? Ahora existe un riesgo y es muy común ver que una persona, un ciudadano, sube una pregunta en el Twitter, por ejemplo, suben la pregunta, están esperando la respuesta y la respuesta nunca llega, porque además consultas la cuenta y tiene como 15,324 seguidores o más, y entonces la persona, quien maneja la cuenta, pues no se percata de esa pregunta, nunca van a ver quién fue y por lo tanto tampoco generan esa respuesta que la gente está esperando. Exacto, y eso es lo que debería suceder. Digo, entendemos que a lo mejor hay cuentas que están saturadas, ¿no? Y que no pueden contestar a todas las cuentas, por ejemplo, personales están saturadas y no pueden responder a todas las menciones que se les hagan, por ejemplo, en Twitter, pero, por ejemplo, las cuentas institucionales sí pueden tener un mecanismo, un área, a lo mejor que esté dedicada a toda estrategia de 2.0 que incluya, por ejemplo, blogs, ¿no? Espacios donde la gente pueda subir una nota y la gente pueda comentar sobre eso, porque la gente quiere ser escuchada también en las redes sociales. Utilizar el Twitter o el Facebook como una página web donde estoy subiendo lo que estoy haciendo y es para que ustedes me escuchen y me lean y nada más, le quita esa particularidad que tiene la era del internet que vivimos ahora, que es lo que le da su chiste, ¿no? Exacto, la capacidad de interactuar.
Y la capacidad también se pierde, por ejemplo, la oportunidad de algo que se llama inteligencia colaborativa, ¿no? A la gente le gusta estar ahí también para construir, para decir, yo quiero aportar esto, yo quiero opinar esto, yo quiero retroalimentar el trabajo, ¿no? Entonces, al no utilizarlos de esta manera, se corre el riesgo no solamente de que el gobernado sienta que no le están escuchando, sino que se pierde la oportunidad de que se vuelva realmente en un espacio de interacción y de retroalimentación que enriquezca el trabajo gubernamental mismo. Entonces estaríamos hablando que se abre también una puerta de oportunidad para que existan en las oficinas públicas un lugar específico, una asignación específica para atender, para poderlos crear, incluso los sitios, los espacios, y poder tener esta interacción. Así es, digo, sería ideal, sabemos obviamente que esto implica pues una cuestión de estructura y demás, pero bueno, tenemos que ir transitando hacia ver las redes sociales y hacia ver esta era 2.0 como un área de oportunidad, y que el ciudadano ya está ahí, porque ya lo vemos, ¿no? Lo vemos interactuar con los medios, lo vemos escribirle a los gobernantes, lo vemos quejarse, lo vemos hacer catarsis ahí, ¿no? Y falta al gobierno estar ahí, desde mi perspectiva, con esta visión, ¿no? O sea, sí hay cuentas donde se publica, pero a veces hay que recordar que no es un monólogo las redes sociales. Las redes sociales son conversaciones, y así se definen a veces las redes sociales, como conversaciones. La gente quiere conversar en ese espacio, y por lo tanto, sí, el gobierno quiere enriquecer su acción pública, podría ser que este se convierta en un espacio interesante para escuchar a la ciudadanía. Ahora, otro punto que hay que tomar en cuenta también, y que quizá debían tomar en cuenta quienes tienen sus cuentas en estas redes sociales, es que no siempre ellos las manejan. No siempre ellos las responden, entonces esto también le quita el encanto. La gente dice, ay, pues ni siquiera me contesta, ¿no? ¿Cómo es que yo le opino o puedo solicitar algún servicio en particular si no tengo la garantía de que me conteste el presidente, el gobernador, etcétera, ¿no? Así es. Y yo creo que este es un tema, digo, obviamente en el nivel ya de presidente, gobernador, se entiende que no va a estar todo el día pegado a la cuenta, pero en ciertos niveles, si alguien maneja la cuenta, lo que siempre se sugiere es, bueno, entendemos que no puede estar pegado, pero sí al menos que tenga conocimiento, que su equipo se encargue de hacerle un análisis de qué tipo de comentarios llegan, qué temas la gente le está abordando, si han sido negativos, si han sido positivos, o sea, que sí haya un análisis de lo que la gente está votando ahí en su cuenta, porque sí es importante, ¿no? Digo, obviamente también hay muchas descalificaciones, hay muchas cosas, ¿no? Encontramos de todas las redes sociales, pero sí vale la pena hacer un análisis de lo que la gente está depositando ahí. Lo que han dicho es, las redes sociales, por ejemplo, en el ámbito empresarial, se convierte en un espacio interesante de estudio de mercado. ¿Por qué? Porque la gente va y lo avienta de manera espontánea, no los está sentando en un focus group y ahora les voy, o sea, la gente va y dice realmente lo que está sintiendo en ese momento, es auténtico, es espontáneo, es original, y entonces vale la pena, si realmente quieren conocer a la gente a la que están gobernando y saber cuál es su sentir, las redes sociales se vuelven un pulso de la opinión pública importante, de un sector de la población, lo cual también es cierto, no es el 100% de la población, pero es un pulso de una parte de la población que está ahí, que incide, que opina, que tiene cierto perfil y que vale la pena escuchar. Muy bien, pues entonces estas son algunas de las aportaciones que quisimos traerle hoy para que se puedan analizar. Decíamos, los sujetos obligados en Puebla se triplicaron en esta ocasión, son más de casi 300 sujetos obligados, y bueno, está pues un tanto abandonado este asunto, no se ha explotado de manera como debiera ser para poderse utilizar a favor precisamente de lo que hacen las dependencias gubernamentales de, ya decíamos, los tres poderes del Estado, los ayuntamientos, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, estas son algunas de las sugerencias que hoy quisimos traerles, y en una próxima ocasión estaremos hablando de qué cosas, qué detalles tenemos que cuidar para que no se caigan en errores o incluso en riesgos al manejo de las cuentas, sobre todo institucionales. Muchas gracias, Jess, por estar presente con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues queremos invitarle para que nos acompañe cada semana en este espacio Sociedad Transparente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y que nos escriba a través de nuestro correo electrónico blanca.ibarra@caip.org.mx o bien a nuestro teléfono 777-1122, donde estamos para servirle. Le invitamos también para que visite nuestra página www.caip.org.mx. Muchas gracias. Hasta la próxima.